Seguimos con nuestro tema, no sin antes decirle que el Señor les bendiga y decirles que si a usted le sirve esta clase de videos que estamos transmitiendo, denle un like, denle un pulgar. De esa forma nos ayuda, más que todo nos motiva a seguir compartiendo estos temas que son de gran importancia. De hecho, en los últimos años, considerando que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, pero en los últimos años hemos querido ahora sí aprender y transmitir por medio de las redes sociales estos temas. Déjeme decirle que la palabra del Señor es muy amplia, en la cual nosotros podemos pasar leyendo la Biblia todos los días durante 1000 años y nunca vamos a dejar de aprender todo lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. En la palabra del Señor nosotros encontramos grandes verdades, pero uno de los temas con los cuales me he estado estudiando últimamente es el tema de cuando la iglesia empezó, de cómo empezó la iglesia. Y allí yo les compartí hace 2-3 semanas más o menos, yo les compartí este tema y les decía a ustedes de cómo la iglesia empezó, cómo la iglesia batalló. Y en realidad, de hecho, la iglesia ha batallado a través de los siglos. Aquí está el pasaje, estamos en Hechos capítulo 2. Este capítulo tiene 47 textos y aquí está, dice el nacimiento de la iglesia y el Espíritu Santo. Y este tema me gusta, me llama la atención porque hay algunas denominaciones, algunas iglesias que dicen que si usted no habla en lenguas no es hermano. Dicen que si tú no hablas en lengua no eres salvo. En realidad la Biblia no enseña eso. No enseña eso, pero el hombre se ha inventado muchísimas religiones, muchísimas cosas. La Biblia es un libro tan importante, no es para discutirlo. Mire, aquí está la palabra del Señor. La Biblia es un libro escrito por hombres, pero hombres que fueron usados por el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Estos hombres escribieron para que nosotros los deleitemos con su palabra hoy en día. A decir verdad, en la Biblia encontramos todas estas verdades de las cuales nosotros cuando no conocemos del Evangelio, cuando no hemos conocido palabra de Dios. De hecho, cuando yo llegué al Evangelio yo tenía 21 años, pero no sabía dónde estaba Mateo, dónde estaba Juan. No sabía, en realidad no tenía ni idea de cómo buscar los libros. Poco a poco vamos aprendiendo, nos vamos metiendo más de lleno en la palabra y nos vamos dando cuenta que la Biblia tiene 66 libros, 27 del Nuevo Testamento, 39 libros del Antiguo Testamento. Tenemos 2 testamentos. Un día de esto vamos a hablar de los testamentos, compartir un poco, considerando que el Señor nos da la oportunidad para poder hablar. Y hoy que vivimos en América, nosotros tenemos una gran oportunidad, las redes sociales, la internet, los medios para poder transmitir, lo hacemos, podemos usar una pantalla, es el caso aquí, tenemos el nacimiento de la iglesia y el Espíritu Santo, basado en este precioso pasaje, el cual tiene 47 textos. Pero mis queridos hermanos, vamos a meditar un poco de cómo empezó la iglesia. ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Cómo el Señor, el Espíritu Santo, vino a aquellos hombres que estaban ahí, los 120, los discípulos? De hecho, a decir verdad, la palabra del Señor es muy amplia. Pero ya nosotros vimos lo que fue la introducción. Yo les compartía, les platicaba de la introducción de nuestro tema, ¿sí? Que fue allí en Lucas. Pero ahora vamos a seguir con nuestro segundo punto. Yo tengo algunos puntos. Yo les decía que vamos a compartir una corta serie. No sé cuántos temas, pero posiblemente unos 3-4 temas. Depende de cómo vayamos con el tiempo, porque hay que considerar bien de que la palabra del Señor se contesta con la misma Biblia. Pero aquí tenemos la introducción y aquí tenemos nosotros el primer punto. Dice, ¿qué nos quiere demostrar Dios en el libro de los Hechos? Dice, ¿qué nos quiere mostrar Dios en el libro de los Hechos? Ahí está la pregunta. ¿Qué nos quiere mostrar Dios en el libro de los Hechos? Bien, de hecho, en este capítulo, en estos textos, tenemos grandes verdades.
cómo la iglesia primitiva, por los problemas que pasó la iglesia primitiva, de cómo los primeros, los que empezaron la iglesia, iban a prisión por causa del evangelio, de cómo aquellos hombres eran torturados, masacrados. De hecho, hay un libro, ¿no?, donde habla sobre los mártires del cristianismo, de la iglesia, de un hombre de apellido Fox, ¿sí? Un inglés, se me dice que era inglés, Fox, ese era el apellido. Pero, de hecho, los hombres que empezaron, aquellos que empezaron a proclamar el evangelio, cuando Jesucristo vino, les ordenó que se completara la gran comisión. Cuando vemos en Mateo 28 nos habla y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, dice, toda potestad se me es dada en los cielos y en la tierra, dice. Por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolas, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra. Es un pasaje muy, pero muy bonito, muy rico, por cierto, cuando nos lo leemos y nos detenemos, ¿no?, a pensar de cómo fue, ¿no?, ese momento cuando Jesucristo habla con sus discípulos y le comparte estas grandes verdades, considerando que tenemos 4 evangelios, los 4 son una enseñanza, pero muy especial. En la iglesia, por cierto, nuestro pastor siempre agarra un libro, ¿no?, entre los miércoles, entre semana, para compartirnos. Nos ha dado mucha enseñanza, demasiada enseñanza. Yo creo que tenemos mucha enseñanza en la iglesia, en nuestra iglesia, en donde me congrego. Si usted vive en Nacogdoches, vive en esta área, visítenos 1917 South Fredonia. Allí estamos, allí está la iglesia, será bienvenido. Recibirá un saludo de parte de su servidor, el Willy Sánchez. Pero bien, no le quiero cambiar el tema, solamente le quiero mostrar, decirle de que Cristo, la iglesia, de cómo empezó y cómo el Espíritu Santo vino a aquellas personas. Y vamos a ver nuestro primer punto. Vimos la introducción, ya vimos la introducción, nos tomamos unos cuantos minutos para la introducción. Ahora vamos a ver nuestro primer punto, a ver si logramos terminarlo. Si no terminamos, seguiremos. Vamos a compartir esta serie de este capítulo, de este capítulo de Lucas 2. Acuérdase, tiene 47 textos. No nos vamos a devorar en 30 minutos. Estos cortos clases o devocionales son para que usted, al otro lado, donde se encuentre, si puede escucharlos, leerlos. Y ¿sabe qué? Si usted tiene un comentario, hágamelo saber. Escríbame algo ahí. Si usted quiere que hablemos de algún tema, alguna pregunta, reconozco que no lo sé todo, pero sí sé un poco de todo. Entonces, pero si se trata de la Biblia, es un tema que podemos platicar un poco de la palabra del Señor. Pero nuestro tema, así es, ya dijimos los primordios de la iglesia y el Espíritu Santo, de cómo empezó la iglesia. Vamos a ver nuestro primer punto. Dice, el descenso del Espíritu Santo, a los entendidos. Fíjese, el descenso del Espíritu Santo a los entendidos. Déjeme decirle algo, me voy a detener aquí unos minutos. Hay personas que van a una iglesia, están 30 años en una iglesia, escuchan el mensaje domingo tras domingo, ¿sí?, pero nunca hacen una decisión por el Señor. Nunca reciben a Cristo como el único y suficiente Salvador. Y le digo esto porque ya tengo mis años, ya no me quemo en el primer hervor, y he podido ver durante todos mis años de cómo hay personas de que a pesar de que escuchan la palabra, la mente no se les abre para que puedan hacer una decisión por el Señor, buscar del Señor, recibirle como su Salvador, hacer una decisión. De hecho, la palabra dice que si nosotros nos avergonzamos de Cristo aquí en la tierra, cuando nosotros dejemos esta tierra, válgame la redundancia, cuando nosotros dejemos este globo, muramos, hay 2 caminos para la persona, cielo e infierno. No hay término medio, no hay purgatorio como algunos enseñan, no lo hay. Cielo
e infierno. Solo hay dos lugares. Por lo tanto, hoy que nosotros estamos vivos, tenemos la escoja, el libre albedrío, dice, para hacer una decisión. Entonces, en este punto yo aquí me podría detener un poco más, pero dice, oiga bien, el descenso del Espíritu Santo a los entendidos, dice. Muchas personas escuchan el Evangelio, pero no son entendidos. Muchas personas han recibido, se les ha hablado de la palabra una y otra vez, y ¿sabe qué? Nunca hacen una decisión por el Señor. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bien, la palabra no se equivoca. La palabra dice, a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron, dice la palabra, cuando vemos en San Juan. Dice, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, dice, hijos de Dios. Le dio potestad de ser hechos, le dio potestad de ser hijos de Dios. Sí, entonces mire, hay un texto en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Cuando usted está en una iglesia, en una banca, en una silla, el predicador está hablando de parte de Dios y delante de Dios, como dice el libro del pastor, del teólogo Sugel Michelet. Dice, delante de Dios y de parte de Dios, dice que está usted. Entonces dice, he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él, dice, y cenaré con él, y él conmigo, dice. Cenar significa aquí intimidad. Dice, él nos está llamando a las personas. Cuando el predicador está usando la palabra, usando la Biblia, hablando de la palabra, llevando el mensaje. Mire, el objetivo primordial de cada hombre de Dios, de cada mujer de Dios, es llevar a las personas a Jesucristo. No es contarle fábulas, no es contarle chistes en el púlpito, en la tribuna, en el atril, en el podio, donde mejor me entienda. No es contar chistes, es llevar a las personas a que conozcan del Evangelio, para que vengan a salvación. Entonces, cuando la palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz, dice, fíjese bien, oye, dice, y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dicen de que la única puerta todas las puertas usted las abre por fuera, ¿sí? Por fuera con una llave. Pero la puerta del corazón es la única que se abre por dentro. Es la única, no hay otra más. La puerta del corazón se abre por dentro. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, donde quiera que usted se encuentre, paisanos, donde quiera que se encuentre, usted escuche la palabra. Acuérdese que muchas personas están en la iglesia, pero nunca hacen una decisión por el Señor. Hoy, cuando el COVID vino, muchas personas se nos adelantaron, y yo le aseguro que muchas personas iban a las iglesias, escuchaban el mensaje de salvación, pero nunca abrieron su corazón para entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, dice, el descenso del Espíritu Santo, dice, a los entendidos, dice, a los entendidos, aquellos, el descenso del Espíritu Santo a los entendidos, aquellos entendidos, dice que quiere decir de latín descensus. Es una palabra que entró de latín al castellano, descensus, ¿sí? Hechos 2, del 1 al 4, dicen estas grandes verdades, de las cuales nosotros hemos estado compartiendo ya algunos días. Dice, Cristo les dice a sus discípulos de que serían bautizados, dice, con el Espíritu Santo. Todos los apóstoles y los 120 que estaban en ese lugar escucharon palabra de Dios. ¿Sabe que cuando Dios habla, el hombre debe de ser entendido? Cuando Jesucristo nos llama, el hombre debe de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así pasó con Isaías y ha pasado con varios profetas, con el apóstol Pablo, ¿sí? Con grandes personajes en la Biblia. El teólogo, el doctor Lucas, comparte estas verdades
y dice que estaban ahí los 120, estaban los discípulos. Hechos 2 del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Todos estaban en un solo lugar en la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Las lenguas que se le aparecieron fueron en un mismo idioma. Todos entendieron en un mismo idioma. Habían de varias nacionalidades, de varios países. Habían pardos, dice, romanos, de todo había en ese lugar. ¿Y sabe qué? Todos escucharon en un mismo idioma, dice. El mensaje fue traído a aquellas personas, a los entendidos, como dice nuestro primer punto. Dice, a los entendidos. Verso 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Empezaron a hablar en otro idioma. En la palabra del Señor hay un texto donde dice que nosotros no tenemos que estar hablando en lenguas en la iglesia. Dice que si usted va a hablar, que alguien interprete, dice. Y Pablo dice, en la iglesia yo prefiero hablar, dice, 5 palabras con entendimiento que me van a ayudar para edificar a las personas, que 10,000 palabras sin entendimiento, dice Pablo. Entonces, mis queridos hermanos, las lenguas cesaron. Las lenguas cesaron. Algunas personas dicen de que no, que todavía podemos hablar en lengua. Mi comentario es, cuando yo platico con alguien sobre este tema, le digo, ¿sabe qué? Le digo, vivo en los Estados Unidos de Norteamérica. Considero que el inglés para los que llegan siendo niños se les hace muy fácil. Algo otros estamos peleados con el inglés. No es fácil conocer la lengua. Conocemos lo básico tal vez, pero no es que aprendamos la lengua originalmente como los nativos de aquí. Entonces, y no puedo decir, si no puedo ni hablar inglés, ¿cómo yo voy a estar hablando en lenguas? Es un ejemplo que le pongo, un ejemplo de que para que usted me llegue a entender, vea, comprenda que las lenguas cesaron. No podemos decir que estamos hablando en lenguas porque no entendemos. Dice que el que habla en lengua, que otro interprete, dice. Que otro interprete para que nos comparta la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, eso dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, dice la palabra. El Espíritu les daba eso. Dice, la Biblia de las Américas dice un poco diferente, considerando que en nuestros tiempos tenemos muchas versiones. Yo tengo como unas 60 versiones en mi computadora. A veces tomo el tiempo para leer un texto. La Biblia que normalmente leo es la Reina Valera, es la Biblia la cual leemos en la iglesia. Y es una Biblia de la cual escucho varios mensajes de otros hermanos y dicen que es la mejor Biblia. No es que sea la perfecta, ¿sí? Perfecto es el original. Hay que recordar que la Biblia ha sido escrita a demasiados idiomas y que la Biblia solamente se escribió en griego, en arameo y en hebreo, ¿sí? Fueron los 3 idiomas, ¿verdad?, en los cuales se escribió la palabra del Señor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar, dice la Biblia de las Américas, ¿sí? En un mismo lugar. Dice, de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Cierta parte se parece al otro texto. Dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego dice que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba, dice, habilidad para expresarse, dice esta versión. Les daba habilidad, dice, para expresarse, dice esta versión. Entonces habla de una habilidad. En cambio, la Reina Valera dice, el Espíritu les daba, dice, que hablase. Es un poco diferente, pero en el fondo es similar, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos,
¿Cómo empezó la iglesia? ¿Dónde empezó la iglesia? En el libro en la carta que Pablo escribe a los Efesios, tenemos dos textos y yo quisiera que los leyéramos, que meditemos en este texto. Si usted tiene su Biblia en casa, lea la Biblia y comprenderá que lo que estamos hablando acá, que la clase que estamos compartiendo acá, alguien me dijo que si era una prédica o es una clase. Bien, considero que es una clase, considerando que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio y que una prédica es un poquito diferente, similar, pero aquí es una clase. En una clase usted puede hacer preguntas, puede interrumpir al maestro, claro, haciéndolo con decencia y en orden, pero aquí nosotros vamos a aprender qué es lo que dice la Biblia, qué fue lo que escribieron los hombres que compartieron esta palabra, aquellos santos hombres de Dios que fueron ungidos por el Espíritu Santo y que el Señor les dio, ahora sí, les dio la oportunidad para que escribieran la palabra. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, 18 al 20, dice: no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, dice. La palabra aquí nos está diciendo que no nos embriaguemos con vino. ¿Sí? En otra parte de la palabra, Pablo le dice a su siervo, ¿no?, que tomara vino, ¿no? Entonces, a Timoteo, sí, porque parece que tenía problemas con el estómago. Pero déjeme decirle que el vino no es bueno, ¿sí? Entonces aquí dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, dice. Hablando entre vosotros con salmos, dice. Salmos quiere decir canto, ¿sí? La música. Relájese, escuche música que le deje mensaje, música que usted pueda deleitarse, que le deje, que le toque su sentimiento. ¿Sí? Si es música cristiana, qué bueno; si son salmos, qué mejor. Dice: con himnos y cánticos espirituales, dice, cantando y alabando al Señor, dice, en vuestros corazones. El hombre debe de gozarse en el Señor, y el gozo del Señor, dice la palabra, que Él es nuestro gozo, Él es nuestro deleite, Él debe de ser nuestro andar, nuestro caminar, ¿sí? Entonces, así dice la palabra, que nosotros debemos de tener un corazón gozoso. Verso 20, dice: dando siempre gracias por todo, dice, al Dios y Padre. Hay personas que se levantan y nunca dan gracias al Señor. Hay personas que se levantan, se acuestan, nunca dan gracias al Señor. Debemos de ser agradecidos con Dios, agradecidos con el Señor por un día más que el Señor nos da, porque nos lleva a trabajar, nos da la fuerza para hacer nuestros trabajos, venir a nuestras casas. Mire, el hombre agradecido, el hombre debe de estar agradecido con el Señor, ¿sí? La palabra del Señor dice: mi paso dejo, mi paso doy, dice, no como el mundo la da, dice, no se turbe vuestro corazón, dice, ni tengáis miedo. Nosotros debemos de tener un gozo en el Señor, a pesar por lo que estemos pasando. Yo he visto algunas personas, he tenido la oportunidad de ir a ver a algunos hermanos al hospital o a sus casas. Yo salgo más fortalecidos que ellos, porque puedo ver hermanos y hermanas, personas que ya están grandes de edad y que posiblemente ya no les queda mucho tiempo. Hace algún tiempo, válgame la redundancia, fui a ver a un hermano al hospital. Recuerdo que le operaron del corazón. Y yo le dije: mi hermano, su corazón fue reparado por otros 50 años. Así le dije al hermano. El hermano, ya pasaron 20 años. El hermano, cuando me ve, me saluda y se acuerda y dice: me acuerdo, dice, de cuando me fue a ver al hospital, dice, aquella palabra de motivación la cual me dio, dice, que mi corazón había sido rebeldeado, ajustado para otros 50 años. Entonces, mis queridos hermanos, es muy cierto, motivémonos, dice, dad siempre gracias por todo, dice, al Dios y Padre. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente adoramos al Señor Jesucristo, a nada más. Nosotros no tenemos que adorar a nadie más.
No tenemos que confesarnos con nadie más. Tenemos que alabar solamente al Señor, sabiendo y entendiendo que en el Señor es donde nosotros tenemos en la vida, en la palabra del Señor, en esta palabra. Aquí es donde nosotros tenemos la salvación y a la vez encontramos estas grandes verdades de las cuales el Señor nos prepara. Siempre, todos los días nos está preparando el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, estos temas, esta clase es para que nosotros podamos leer, entender qué quiere el Señor, qué nos quiere enseñar el Señor por medio de su palabra. Entonces, cuando dice aquí que los primordios de la iglesia, de cómo empezaron, de cómo el Espíritu Santo vino, eran hombres igual que usted, igual que yo. Claro que nacieron hace 2000 años. Entonces el Señor se manifiesta para con cada uno de las personas. Acuérdese que el Señor viene a los entendidos. El Señor vino a los entendidos. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de estas grandes verdades. Dice, la promesa del Señor, dice, se cumplen, dice. 50 días después, dice, en el gran día de Pentecostés, que significa, dice, cincuantagésimo, ¿sí? Quincuantagésimo. Dice, se refiere a las fiestas de las semanas o de la cosecha. El Señor Jesucristo vino en esa fiesta, en ese tan famoso día de Pentecostés, y solo pasó esa vez. No quiere decir que todas las veces. Es como cuando usted recibe el Espíritu Santo, cuando acepta a Cristo como el único y suficiente Salvador, usted solo siente ese gozo una vez. No lo va a sentir todos los días, todos los domingos. Hay un gozo, pero cuando usted recibe a Cristo es un requete gozo. Déjeme decirle, cuando yo recibí a Cristo, ya le he platicado, 21 de diciembre de 1991, sí, fechas especiales, es cuando viene el invierno, fue cuando nació mi hijo, pero es también cuando yo recibí a Cristo, un 21 de diciembre, un joven de 21 años llorando perdónenme las mujeres, que me perdonen las mujeres, como mujer, llorando, considerando que venía de deleitarme del pecado, pero que Cristo me transformó la vida. Cristo me encontró y me dio esa fuerza. Entonces, vamos a leer un texto que está en Levíticos 23:16, dice. Hasta el día siguiente, dice, del séptimo día de reposo, dice, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis, dice, el nuevo grano a Jehová. Fue cuando Jesucristo vino. Acuérdese que para que un grano de cosecha tiene que morir el que ponemos en la tierra. Jesucristo vino y murió, pero la cosecha que Dios nos trajo es que nos ha sembrado a nosotros y nos ha dado vida. La semilla tenía que morir para que crecieran otras y diera más fruto. Aquí se está refiriendo a la cosecha, ¿sí? Al nuevo grano, dice a Jehová, dice. Éxodo capítulo 34, 22 al 23. Y yo le decía, en esta clase vamos a aprender algo. Yo le aseguro que algo vamos a aprender. Porque la palabra del Señor dice que nunca regresa al Señor vacía, dice. Siempre se va a quedar algo. El que está enfrente no lo sabe todo. Siempre he compartido esto en mi iglesia. Considero que el maestro no está enfrente porque lo sabe todo, pero bien quiere saber de todo. Entonces, y el maestro habla de lo que sabe, no de lo que está por saber. Entonces, mis queridos hermanos, leamos el texto que está en Éxodo 34, 22, dice, también celebrarás, dice, la fiesta de las semanas, ¿sí? La de las primicias, la de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, dice. 3 veces en el año se presentará todo varón, dice, tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Todo varón, todo primogénito se presentaba. No nos vamos a detener a explicar todos estos textos, porque sabe que nuestro tiempo va pasando. Dice, miremos lo que dice el doctor, dice, historiador Lucas. Él investigó para compartir y decirnos a todo esto a nosotros de cómo empezó, de todo lo que pasó en el gran día de Pentecostés. Vamos a ver Hechos capítulo 1, verso 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjese, dentro de no muchos días se refiere a cuando iba a venir el Espíritu Santo. Dice, todos estaban en Jerusalén. Dice, porque es ahí en Jerusalén, el centro de la tierra, donde empezaría el Evangelio, a donde se han dado las grandes oportunidades para que los grandes hombres de Dios pudieran haber salido a predicar el Evangelio a otras naciones, a otras tierras. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver Hechos 2:5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, mire, Jerusalén es el centro de la tierra, es el centro de la tierra, no es el Ecuador. Sí, no es el Ecuador. Entonces en Jerusalén fue donde empezó. Allí fue donde hubo el concilio. ¿Se acuerdan? El primer concilio del cual nos habla Hechos 15 fue en Jerusalén. Nuestro tiempo está pasando. Dice, sabemos de que desde Jerusalén salió el Evangelio para todo el globo terráqueo, para que todos aquellos hombres y mujeres vinieran al conocimiento de su palabra. Jerusalén, dice, es el centro de la tierra. Mire, vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 5, verso 5. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, dice, esta es Jerusalén. Dice, la puse en medio de las naciones. Dice, y de la tierra, dice, alrededor de ella. Fíjese, actualmente está una guerra, ¿sí? Israel está peleando con Palestina, ¿sí? Con el grupo Hamas. Es un grupo Hamas, alguien dijo que quiere decir mal, ¿no? Entonces, pero fíjese cómo es, todas las naciones quieren invadirla, todas las naciones quieren matar a su gente, quieren exterminar a los judíos. El último que lo hizo fue Hitler, ¿se acuerda? Allá por el año 38 al 45, que fue cuando, bueno, Hitler llega en el 33 al poder y se mantiene hasta el 45, ¿no? Es cuando muere el 30 de abril, si la mente no me falla. Es cuando muere este individuo, pero todos quieren exterminar a los judíos. Pero mis hermanos, allí empezó. En Jerusalén empezó la iglesia. Entonces Jerusalén, dice Ezequiel 5:5, está en el centro de la tierra. Dice, estaban personas de 14 o 16 nacionalidades. Dice, hablaban varios idiomas, pero todos escucharon en un mismo lenguaje. Dice, la venida del Espíritu Santo, leer Hechos 2 del 1 al 3. Ya leímos Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Las lenguas vinieron y se asentaron. Los judíos, dice, conocen esos trasfondos bíblicos, ¿sí? Estaban gente de muchas nacionalidades, muchas personas de distintos lugares para escuchar la predicación del Evangelio en aquel momento. Entonces la iglesia empezó, y cuando la iglesia empezó no fue fácil para la iglesia. Hoy en día no es que sea fácil, pero gracias a Dios todavía en los Estados Unidos de Norteamérica todavía nosotros podemos compartir esta palabra, ¿sí? El descenso del Espíritu Santo a los entendidos, aquellos hombres que estuvieron ahí prestos para escuchar la palabra. Vamos a ver Levítico 23, 1 al 4, lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, dice, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, dice, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, dice. Día de reposo es de Jehová, dice, en donde quiera que habitéis. Nos está diciendo la palabra, trabaje 6 días, descanse uno. Y el que vamos a descansar, hay que descansarlo y vivirlo para el Señor. Verso 4 dice, estas son las fiestas solemnes, dice, de Jehová, las convocaciones santas, dice, a las cuales, dice, convocaréis en su tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, en su tiempo.
Allí empezó la iglesia. El Espíritu Santo vino a aquellos santos hombres, aquellos hombres que escucharon el mensaje, a los entendidos, dice. Esto dice de convocarán, dice de latín convocare, ¿sí? Es una palabra convocarán, entró de latín que quiere decir convocare. Dice, es el tiempo de la venida de Cristo. Cuando fue crucificado, Él vino durante la Pascua. Isaías 53 lo explica bien. 750 años de que Cristo viniera. Pablo lo explica, hace otra explicación acerca de las fiestas. Cómo la palabra de Dios se contesta con la misma Biblia. Cuando leemos un texto nos lleva a otro texto, pero que no sea un pretexto para que le digamos a las demás personas que para que seamos salvos tenemos que hablar en lengua. De ninguna manera, la Biblia no dice eso. Miremos un pasaje que está 1 Corintios 15, 23. Dice, pero cada uno en su debido orden, dice. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, dice. Luego los que son de Cristo en su venida. Sí, todos aquellos que esperaron ese gran día, el día de Pentecostés. Dice, este fue uno de los acontecimientos que dieron lugar a la iglesia primitiva en ese día de Pentecostés. Y fueron 50 días después de la Pascua. Y Dios se dio a conocer a todas aquellas personas para que comenzara la iglesia a proclamarse, que se empezara a compartir del Evangelio. Mis queridos hermanos, muy claro, más claro que el agua. Juan capítulo 14, verso 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Oiga bien, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué está dice aquí? Dice, el descenso del Espíritu Santo a los entendidos, aquellos que abrieron su mente y sus corazones. Verso dice, porque no le ve, dice, ni le conocen, pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará, dice, en vosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Estará en nosotros siempre y cuando usted y yo abramos nuestra mente y nuestros corazones para que la palabra del Señor penetre en nuestros corazones, en nuestra mente. Dice, la comunicación, dice, en varias lenguas se dio en ese momento. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ellos hablaban en las lenguas celestiales, porque solo ellos entendían. Y esa es la razón por la cual el mundo no puede entender. Cuando nosotros asistimos a la iglesia, dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice. Desde el momento que usted tal vez no va a recibir a Cristo con la primera vez, pero déjeme decirle que si usted está constantemente escuchando el Evangelio, Dios le abrirá su mente y su corazón para que usted pueda hacer una decisión por el Señor. Mi querido hermano, le digo por experiencia propia, le hablo con conocimiento de causa. A veces el Evangelio no penetra cuando escuchamos una sola vez, pero cuando aquel hombre o aquella mujer abren su mente y sus corazones, el Señor llega a sus corazones. Entonces, entenderán, dice, usted sabrá, a ellos escucharon en un mismo idioma. Entender, dice, ¿por qué ellos entendieron lo que nosotros no entendemos hoy en día? Nosotros entendemos lo que la palabra dice. No podemos entender lo que ellos pasaron, pero lo escribieron para que usted y yo lo leamos. Meditemos en que el Espíritu Santo vino a aquellas personas. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este texto es crucial para que nosotros lo tengamos en nuestra Biblia marcado, que lo tengamos marcado, porque la palabra del Señor debemos de tenerla marcada en nuestra mente. Entonces, mis queridos hermanos, dice, entender, dice, el por qué. Dice, el por qué vino, entender de que Dios se le manifestó a estas personas, entender que la palabra del Señor vino a aquellos que estaban sumisos para aprender de la palabra,
para entender de la palabra. Aquellos hombres que abrieron sus mentes y sus corazones para que la palabra del Señor llegara. Miren lo que dice Juan 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad, dice, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a venir al Padre si no es por el Señor. ¿Sí? El Señor nos está llamando. Recuerde el punto. Dice el punto número 1, el descenso del Espíritu. Dice, santo a los entendidos. Mis queridos hermanos, aquí vamos a quedarnos con este punto. Ya llevamos más de 40 minutos hablando. Yo no quiero que usted se aburra donde esté, pero escuche el video. Abra su mente, abra su corazón. Es posible que algún texto le haya llamado a usted la atención. Si a usted un texto le ha llamado la atención, léalo, lo que dice la palabra. En la palabra del Señor encontramos estas grandes verdades, las cuales solamente están para todos aquellos que abren sus mentes y sus corazones. Mis queridos hermanos, meditemos en la palabra. Recuerde que la iglesia pasó por tantas cosas. Y yo no es que le quiera cambiar el comentario. Lo que sí, déjeme decirle que actualmente estamos viviendo todavía tiempos de bonanza. Todavía podemos ir con una Biblia, caminar por la calle. Va a llegar momento, posiblemente en 100 años, 200 años, yo tal vez no estaré aquí, pero que va a ser lamentable, ya no se va a poder traer una Biblia, porque va a haber problemas. Las iglesias, las religiones están creciendo, hay religiones que se dicen que son cristianos y empiezan a matar a las personas. Está pasando muchísimas cosas en el Medio Oriente. En algunos países todavía no se puede leer la Biblia. Hoy, y va con el tema, decirle que el Espíritu Santo vino a la iglesia y vino a aquellos hombres que abrieron sus mentes y sus corazones. Mis queridos hermanos, motivémonos, decirle que Dios le siga bendiciendo, que no tenga temor de estar contento. Vamos a hacer una corta oración. Vamos a hacer una corta oración esta tarde, pero no sin antes decirle que vamos a leer 1 Corintios 15:23. Dice, pero a cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo ya vino una vez, murió y resucitó. Él vendrá una segunda vez y vendrá por su iglesia, para que la iglesia sea levantada con el Señor Jesucristo y nos vayamos a morar a la tierra celestial, a la patria celestial. Ya no somos de este mundo. Dice, estábamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Ahora pertenecemos al mundo celestial, el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias por la vida. Gracias por las bendiciones. Gracias porque tú eres bueno, porque te has manifestado para con cada uno de nosotros. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos por la gente, donde quiera que esté mi gente, más que todo, parientes, amigos. Si estos temas llegan a alguien, que los escuchen, que abran sus mentes y sus corazones y un día puedan venir a Cristo. Gracias por todo. Amén. Mis queridos hermanos, donde quiera que usted se encuentre, gracias por la atención. Lo único que hacemos es hablar de la Biblia. Lo único que hacemos es meditar en la Biblia. Y si a usted le llama la atención estos puntos, aquí está, tome nota, lea los textos en los cuales hemos compartido. Y este fue nuestro segundo punto. Vamos a seguir aprendiendo, conociendo más y decirle que Dios nos ama. Entréguele su vida hoy que usted está vivo. No espere entregarle a Cristo. La Biblia dice que mientras hay esperanza, dice, usted puede llegar. Pero si usted está joven, entregue su vida a Cristo y sírvale al Señor hoy que todavía está joven. No vaya a entregarle cuando ya tenga 80 años. Aunque la fe es por el oír y la oír por la palabra de Dios. Y mientras hay vida, hay esperanza. Pero ese texto, oiga bien, ese texto tenemos que saberlo aplicar a nuestra vida, a nuestra manera. ¿Por qué no llegar a Cristo hoy que usted se puede mover? Que Dios les bendiga.